88.4 Zona Radio. Están escuchando Sobre la Mesa, un programa de la Veeduría del Plan Estratégico de la Comuna 6, construyendo cultura política, con el apoyo de Zona Radio 88.4 de la FM. Buenas tardes, un saludo muy especial para todos los oyentes de los 88.4 FM, emisora comunitaria Zona Radio, emisora del norte de Medellín. Nos pueden sintonizar en las comunas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En la zona 2 en la zona 2 de Medellín y en la zona 1, comuna nororiental y noroccidental. Bueno, ahí me desconcentré un poquito porque me estaba escuchando por ahí un sonido todo raro, pero no, ya, listo, todo está muy bien. Estoy sobre la mesa, un programa de la Veeduría Ciudadana al Plan Estratégico de la Comuna 6 que se emite todos los miércoles a partir de las 3 de la tarde. Estamos transmitiendo desde el barrio Kennedy. Jorge, buenas tardes. Víctor, muy buenas tardes. Don Oscar, Elvin, muy buenas tardes a todas las personas que nos siguen por Facebook y por YouTube posteriormente. Una muy buena tarde a las personas que también nos escuchan por la emisora Zona Radio 88.4. Hoy es 16 de octubre de 2019. Nuestra emisión 118, como siempre cada 8 días dándole un agradecimiento muy especial a nuestras familias, que son las que nos acompañan día a día con este ejercicio de veeduría y en este ejercicio de comunicación alternativa. Ellas son la familia Quintero Rodríguez, Mosquera Valencia, González Gutiérrez, Echavarría García y Echavarría Gudelo. Un agradecimiento especial a nuestra emisora comunitaria Zona Radio 88.4, a Camilo López, que cada 8 días nos acompaña en el Control Master, a Elvin Pino, estudiante de Comunicación Social en la Universidad Luis Amigó. Tengo que ser muy cauteloso porque de pronto me revira. Y no, aquí hoy vamos a tocar sobre la mesa un tema muy importante, pero continuemos entonces con los saludos. Oscar, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, queridos amigos teleradio oyentes. Este programa de hoy va a ser muy especial porque va a tratar sobre el tema especialmente del derecho a la participación. Bueno, bien, hoy en el tema del día Sobre la Mesa vamos a estar hablando sobre Estado Social de Derecho y Participación Ciudadana. ¿Cómo en el Estado Social de Derecho, qué tan importante es la participación ciudadana? Ese es el tema que nos convoca hoy. Los invitamos a que a través de nuestro Facebook, que estamos en vivo a través de nuestra fanpage Veeduplan Comuna 6, ahí nos pueden escribir y nos pueden aportar a esta reflexión que queremos hacer hoy en Sobre la Mesa. Vamos a estar, ¿qué es Estado Social de Derecho? ¿Qué es participación ciudadana para el Estado Social de Derecho? Entonces, invitados a que nos aporten a ese tema. Vamos a tratar de desarrollarlo desde la Constitución Política de Colombia y, por supuesto, principalmente desde la realidad social que se da en nuestro país y principalmente en nuestra comuna. Entonces empecemos de una vez, don Jorge, empecemos de una vez a desarrollar este tema. Para muchos de nuestros oyentes y las personas que nos siguen va a ser un tema y de pronto lo que vamos a hablar aquí va a ser muy obvio para ustedes, pero para otra mucha gente van a caer y van a caer en cuenta de muchas cosas. Y para esto es importante, yo creo que hablar un poquitico sobre el Estado Social como tal. El Estado Social que se daba bajo la Constitución del 86, que era un Estado social una política, un sistema donde prácticamente a nosotros como colombianos nos atribuían las necesidades y problemáticas y por ende nos atribuían también las soluciones. Tengamos a colación cómo se conformaban aquí los gobiernos en Medellín, por ejemplo, para estar un poquitico más específicos, cuando los consejos el Consejo de Medellín estará constituido por un grupo de gente de la alta sociedad que cobijaban, acompañaban
y aconsejaban precisamente al gobernante de turno. ¿Estoy equivocado, muchacho? Estado social de derecho, permítame antes de hacer como una introducción ahí corta a ese tema del Estado social de derecho. Yo saludo al profesor Germán Van de Velde, un saludo muy especial, profesor. Él nos dice cordial saludo desde Nicaragua, colegas, amigos, amigas. Adelante siempre. Muchas gracias, maestro. Para nosotros es un honor que usted nos esté escuchando y qué bueno que de pronto nos aporte. Yo sé que usted tiene mucho conocimiento acerca de este tema que hoy pretendemos desarrollar y hacer conciencia sobre que cuando hablamos de Estado social de derecho y de participación ciudadana, ¿a qué nos estamos refiriendo? También está por ahí estrados comunales, un saludo muy especial también para ellos. Muchas gracias por sintonizar. A ver, hay una cosa en el Estado social de derecho y en el... Pero antes, para que no demos el brinco tan ligero al Estado social de derecho, dejemos solamente contextualicemos primero que era un Estado social hasta el 86. Por eso. Es que lo que quiero decir es que hay una diferencia entre Estado social de derecho y Estado de derecho. Hay una diferencia importante ahí. Y esa diferencia radica principalmente en que en el Estado de Derecho, el gobierno simplemente le garantiza a usted la seguridad, como dijera, los bienes, la existencia, que usted viva, que usted tenga ese derecho a la seguridad, ¿no es cierto? Mientras que en el Estado social de derecho ya entran a jugar una serie de garantías sociales que le debe poner el Estado a disposición o que el Estado tiene que intervenir para que esos derechos se cumplan. Dale, don Jorge, entonces, antes de continuar. Sí, entonces recordaba yo que, recordemos que en ese Estado social de derecho que nosotros hacíamos, nuestros abuelos, nuestros padres fueron y hicieron parte de ese Estado social. Y es precisamente donde incluso hasta las mujeres tenían muy pocas posibilidades de participar. Las mujeres, los negros, los indígenas tenían muy pocas oportunidades. Pero entonces ya con la Constitución del 91 viene el Estado Social de Derecho, donde uno tenía esa esperanza de que todo fuera a cambiar radicalmente, pero que lo decía el mismo profesor Albeiro Pulgarín, asesor de la ley constitucional, y él mismo decía que es que el Estado Social de Derecho en Colombia no se ha podido estrenar. Recordemos que ya la Constitución del 91 y ese Estado Social de Derecho ya este año ajusta 28 años de haber sido constituido, y que aún 28 años después todavía estamos en pañales con lo que respecta al Estado Social de Derecho. Pero entonces don Oscar nos va a leer un poquitico el preámbulo de esta Constitución del 91, que es un Estado Social de Derecho, y el artículo número 1 que habla sobre el objetivo del Estado Social de Derecho como tal. Dice así, anexo 1, preámbulo, abro comillas. En ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente, cierro comillas, 3.380 artículos. El Estado Social de Derecho es un sistema para fortalecer servicios, garantizar derechos considerados esenciales y mantener el nivel de vida necesario para participar como miembro pleno de la sociedad. La Constitución Política de Colombia del año 91, ya lleva 28 años, de los principios fundamentales, fundada en el respeto de la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad y la prevalencia de intereses generales. El artículo 1 dice así: Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.
república unitaria, descentralizada, autonomía en sus entidades territoriales, democrática, participativa, pluralista. Un Estado social de derecho, además de respetar la legalidad, respeta y hace respetar los derechos fundamentales, los cuales están contemplados en 31 artículos de la Constitución Política Colombiana, entre los artículos 11 al 41. Y recordemos, pues, miren pues lo que hay una frase, un concepto muy importante que es el que nos vamos a centrar precisamente en el día de hoy para hacer como coherentes con el título de nuestro programa, Estado Social de Derecho y Participación Ciudadana en su mismo desarrollo. Este gran Constitución del 91 y ese Estado Social de Derecho nos da la oportunidad precisamente de participar en la construcción del desarrollo de nuestras comunidades. Desde esa descentralización, ya desde los territorios, podemos planear nuestro desarrollo como tal, pero vamos a, precisamente en la participación de nuestro desarrollo, vamos a pararnos en ese punto, en ese concepto como tal, entre todos los derechos fundamentales que contempla la Constitución política. ¿En cuál punto estabas hablando? Para que nos centremos entonces en participación ciudadana, en participación, que es uno de los derechos fundamentales que nos da, que está dentro de los 30 derechos fundamentales que tiene la Constitución política. Entonces, para que nos centremos precisamente en este. A ver, yo creo que en el tema de la participación ciudadana y digamos que entender realmente el Estado social de derecho, que tiene una gran diferencia con el Estado de Derecho. Uh-huh. Porque el Estado Social de Derecho prevé, como lo dice aquí en el preámbulo de la Constitución, que el Estado le va a garantizar a los ciudadanos, aquí en la Constitución dice, asegurar a sus integrantes, o sea, a los ciudadanos que integramos el país llamado Colombia, le va a garantizar, le va a asegurar la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz. Son derechos que el Estado Social de Derecho, o sea, ese acuerdo nacional, porque se refiere a la nación, cuando constituimos esta, y valga la redundancia, esta Constitución Nacional, lo que estábamos firmando ahí, así usted no haya puesto la firma allá en el documento inicial que se dio en la Constitución de 1991, pues sí, usted hace parte de esa nación que es Colombia, de esa nación que la constituyen colombianos. Entonces usted estaba aceptando que nos íbamos a meter en una nueva ruta. Ya no era ese Estado de Derecho donde, pues bueno, el Estado garantiza unos derechos, pero no tiene la obligación de proveerlos. Esa es la gran diferencia, no tiene la obligación de proveerlos. Con la Constitución de 1991 sí avanzamos en ese sentido, y es que el Estado o el gobierno se compromete o se pone en esa tarea de garantizar esos derechos, de asegurar que los ciudadanos disfruten de esos derechos. Lo que pasa, y en el asunto de la participación ciudadana, pues también se da un paso muy importante en esta Constitución de 1991, porque como lo veíamos antes cuando estuvimos analizando el programa del Consejo de Medellín de Frente, analizábamos que la participación ciudadana es un paso adelante, porque en la Constitución de 1886, en realidad lo que teníamos eran unos representantes. Nosotros lo que hacíamos era, como ciudadanos, elegir unos representantes, los cuales no tenían ninguna responsabilidad con nosotros. Simplemente les entregábamos el poder para tomar las decisiones que ellos a bien consideraran, y no tenían siquiera que rendirnos cuentas. Por eso en la Constitución de 1991, con el paso a que además es una Constitución que, como lo dice en el artículo 1, que Colombia es un Estado social de derecho organizado y en forma de república unitaria.
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista. Entonces el tema de participativo ya le da un actuar al ciudadano. Ya le Habría dice, un abanico de participación en el gobierno. ya le dice al ciudadano, usted ya no simplemente le entrega, aunque todavía el Estado colombiano aún elegimos representantes. Sí, es como un administrador que se nombra para manejar un Pero ya estado. no somos como ciudadanos, ya no simplemente somos unos espectadores. Ya podemos, una cosa muy importante es que ya podemos decirle a esa persona que le entregamos nosotros la representación, decirle, venga señor, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho de lo que...? Y además, ese representante me tiene que proponer qué quiere hacer para yo poderle Exacto, hacer seguimiento a Ese lo es el que él derecho me a la está... participación en el... Y abre y lo que decías, Oscar, abre todo un abanico en el cual yo puedo participar. Yo no participo simplemente en la elección de ese representante, sino yo también participo en la creación de políticas públicas. Pero yo retomando incluso lo que decía, un saludo por acá derecho a Claudia Flores y a Eude y Aricapa y a Lorenzo Jaramillo, que en este momento están sintonizándonos. Yo por eso decía desde ahora, muchachos, es que ya la Constitución lleva 28 años, 28 años y lo que estamos hablando en este momento es lo que se debería hacer, que donde todo lo que se está planteando de la Constitución política se hubiese empezado a aplicar desde ese mismo momento que se empezó a aplicar, desde ese mismo momento, desde el 91 como tal, nosotros viviríamos mucho mejor, no una maravilla, pero sí mucho mejor. No, pero hay que tener en cuenta una cosa, Jorge, y es que la democracia, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, cuando hablamos de los países democráticos, cuando hablamos de la democracia estamos hablando de un asunto virtual. Voy a explicar ese término virtual. O sea, los colombianos soñamos vivir en una república democrática, en un Estado social de derecho democrático, ¿no es cierto? Y eso prevé pues el cumplimiento de una serie de derechos y deberes que están consagrados en la Constitución. Eso es lo virtual. ¿Qué es lo virtual? Todas esas ideas de desarrollo que tenemos ahí plasmadas son virtuales. O sea, eso está para que lo cumplamos. Y eso no se cumple inmediatamente, los señores firmaron allá. Eso tiene un proceso de transformación del Estado, del gobierno, un proceso de transformación que inclusive, por ejemplo, cuando usted dice yo tengo que garantizar la salud, que es un derecho fundamental. Entonces, como derecho fundamental, ¿yo cómo garantizo la salud? Pues yo la garantizo construyendo centros de salud, centros hospitalarios, haciendo infraestructura. Pero además, tengo que también formar profesionales, que muy seguramente en esa época no los teníamos, suficientes. Entonces, el Estado también se tiene que poner en la tarea de que en la academia empecemos a formar profesionales de toda índole, con especialidades, con todo un andamiaje. Y estamos hablando solo de un derecho. Y usted también tiene que crear estructura administrativa, y usted también tiene que crear infraestructura vial para que apoye a lo de la salud. Entonces, claro, ponerlo en la Constitución, mire, para poder que garantizáramos esos derechos fundamentales, la Corte Constitucional, o sea, la Constituyente dijo, también tenemos que dejar una Corte Constitucional que vigile esos derechos fundamentales y que los garantice, ¿no es cierto? Porque se sabía que eso no estaba y que eso había que empezar a crearlo. Entonces por eso hablo de la virtualidad, y todavía en Colombia podemos decir que todavía estamos en la virtualidad en un 50%, y me estoy arriesgando a decir un porcentaje muy alto, porque no lo tengo, pero lo cierto del caso es que es un horizonte que hay que desarrollar. O
Yo diría que aquí en Medellín, y por eso nosotros en varias conversaciones y debates que hemos tenido, nosotros decíamos presupuesto participativo con todas las desventajas que ha tenido, con todos los problemas que ha tenido, es un paso que se está dando, y eso no lo está dando sino 2 ciudades o 3 ciudades aquí en Colombia, pero es un paso que se está dando para seguir construyendo, no en la virtualidad, no allá en el imaginario, no allá en el horizonte, sino en la realidad, construir, empezar a implementar esa Constitución de 1991 en el tema de la participación ciudadana. Y en la participación ciudadana, ojo, ¿por qué en la participación ciudadana? ¿En qué aspecto? En la planeación del desarrollo y en la inversión de los recursos. Porque es que yo podría decir, y de pronto suena un poquito desalentador lo que yo digo, o seré muy ansioso como ciudadano, pero yo creo, y me disculpan la ignorancia porque en este cuento desconozco mucho, pero uno en 28 años uno pensaría que se podría haber avanzado mucho. Ni siquiera para el concepto que vamos a manejar hoy específicamente, que es la participación ciudadana. Hemos logrado que haya una participación ciudadana muy representativa. Entonces uno dice, como vos decís, si es válido lo que vos decís, es que es un proceso, no se cambia de la noche a la mañana, pero ¿hasta cuándo se da ese proceso? Y ese proceso realmente los gobiernos sí tendrán como la intención, o el mismo sistema económico que nos rige a nosotros sí tendrá la intención como de ponerle acelerador a esto, o no de estar dilatando tanto hacer cumplir esa ley. Lo que pasa, Jorge, es que estamos olvidando un actor muy importante, y es que cuando nosotros decimos Estado, estamos diciendo gobierno. Ciudadanos, organizaciones sociales, organizaciones económicas, o sea, grupos empresariales. Estamos hablando de una serie de actores que son los que conforman el Estado. Y podemos nosotros decir que el Estado tiene una responsabilidad, el gobierno, tiene una responsabilidad en formar los ciudadanos para que intronicen, para que entiendan y para que, claro que lo tiene. Y yo me atrevería a decir que lo está haciendo. Lo está haciendo. Lo que pasa, mire, montar presupuesto participativo es una acción para que los ciudadanos se empoderen de la participación ciudadana. Que llegaron unos ciudadanos y aprovecharon de que la mayoría están de lelos por allá haciendo otras cosas, y eso se van a aprovechar un montón de rato. Y lo dice. Pero hay que tener una cosa muy en cuenta, Jorge. Presupuesto participativo, ahí está. Pero mire una cosa, Víctor. Entonces, si los ciudadanos, nosotros, ¿por qué aparecemos como veeduría? Porque la Constitución Política de Colombia de 1991, en un artículo, por aquí ahora no me acuerdo, dijo, es que hay que hacerle control a los recursos públicos, y eso lo hacen los ciudadanos. Y nosotros dijimos un día, vamos a hacerle control a los recursos públicos. No somos nosotros nada más en Colombia, hay mucha gente haciendo control social de diferente índole. Entonces, claro que sí está avanzando el empoderamiento de los ciudadanos en los temas de la participación ciudadana. Pero yo no he podido comprender a qué ritmo. Porque lo dice de acuerdo a lo que acabas de decir sobre el Estado tiene la obligación, lo dice el artículo 41, que dice, todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, será obligatorio el estudio de la Constitución y las instrucciones cívicas. Asimismo, se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje, los principios y los valores de la participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución. Pero entonces uno dice, dale, don Oscar. Hay un principio, y es que cuando un presidente y cualquier empleado público toma posesión del cargo, hace un juramento garantizando, me comprometo a cumplir y a hacer cumplir la ley, la Constitución, y no lo cumplen. Pero yo quiero ampliar esto, en el sentido de que es que también la comunidad, la Constitución le dio unos poderes y unos derechos a la comunidad, y es el de reclamar a esos gobernantes y a esos administradores, reclamarles el cumplimiento de lo que se comprometieron a realizar. Por ejemplo, y me perdonan que lo meta aquí, por ejemplo, y a propósito, una admiración y respeto, un aplauso por el pueblo ecuatoriano que supo tomar su derecho ciudadano
y enfrentar esa situación que este gobierno quería imponerles, y lo lograron. Lo lograron, hicieron echar atrás ese decreto que los vulneraba abiertamente. Muy bien por el pueblo ecuatoriano. Y lo tomó como ejemplo para Colombia. Tenemos que aprender a tomar la decisión de exigirle al gobierno que cumpla con la Constitución como se comprometió al tomar el puesto. Dice por aquí Aure Aricapa, para que también vamos escuchando a los ciudadanos habitantes de la Comuna 6 que participan en este programa. Dice, la institucionalidad no da garantías a la ciudadanía para que participe a conciencia. No basta solo con abrir un espacio, se necesita apoyo, acompañamiento y sobre todo credibilidad. La corrupción ha hecho que las personas se vuelvan escépticas y no participen. Sí, a ver, lo que pasa es que hay una cosa que no nos permite y que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer este tipo de análisis, y es que cuando yo miro en lo micro, voy a ver lo que está pasando, la cosa menuda que está pasando ahí. O sea, cuando yo miro presupuesto participativo, que es un poco lo que hacemos nosotros en el control social, cuando lo miramos en lo micro, cuando miramos el contratico donde no hubo un impacto, cuando miramos las acciones en el Consejo Comunal de Planeación, cuando decimos están violando el derecho a la participación ciudadana al no permitir transmitir, eso es mirarlo en micro, o sea, ponerle la lupa para decir dónde tiene las fallas el proyecto. Pero cuando usted lo mira en macro y usted dice, miremos el país y cuántos ejercicios de participación ciudadana como presupuesto participativo hay en el país, usted va a decir, puede contarlos en la mano y le sobran dedos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es posible que el Estado ande despacio en la implementación, en la realidad de eso que fue el sueño, que fue el ideal, que fue el horizonte. Y eso depende de varias razones. Una, por ejemplo, que llegue un gobierno que lo único que le interese es aprovecharse del recurso público y no le interese la Constitución ni las leyes, y ahí lo vamos a aguantar 4 años. Y puede que si somos de malas, llegue otro y otros 8 años y eso nos da atraso. Pero no hay quien las haga cumplir, es por eso. Pero entonces, digamos que no podemos, lo que quiero decir con esto es que nosotros no podemos dejar toda la responsabilidad, y este es un llamado para las personas que nos están escuchando y nos están viendo a través de Facebook, es que nosotros no podemos dejar la responsabilidad única y exclusivamente en el gobierno. Yo puedo asegurar que hoy hay organizaciones de toda índole trabajando por los derechos humanos, trabajando por derechos a la participación, trabajando por abrir escenarios de participación. Yo le puedo decir una nada más, las iglesias cristianas y católicas tienen grupos de participación ciudadana, en su sentido, en la forma de entender, pero los tienen. Entonces, lo que pasa es que cuando miramos en lo micro, y más nosotros que somos veedores, y del plan estratégico de la Comuna 6, nos centramos casi que en una población mínima. Pero si abrimos el espectro, o sea, si miramos más amplio, podemos decir, bueno, la participación ciudadana a partir de 1991, a partir de la Constitución, ha tenido más, pues usted dice, no, es que mi presupuesto participativo, ¿tienen un dato ahí? Lo leí por ahí un dato. No, pero yo quisiera que antes que continuemos con esto de participación ciudadana, antes de que nos vamos a mensajes, que don Óscar nos lea lo del artículo 40 del derecho a la participación, para que nos vamos a los mensajes entonces. Sí, este artículo dice derecho a la participación. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede, primero, elegir y ser elegido, tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática, constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna, formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas, revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establece la Constitución y la ley. Revocar el mandato, qué belleza. Quinto, tener iniciativa en las corporaciones públicas.
tener iniciativa en las corporaciones públicas. Sexto, interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley. Séptimo, acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos por nacimiento o por adopción que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos en los cuales ha de aplicarse. Este es un derecho de la Constitución, pretende proteger ampliamente con el fin de lograr un paso real de la democracia representativa que marcó el Estado de Colombia a la democracia participativa, que se viene consolidando y que solo existirá materialmente en Colombia cuando se cree una cultura ciudadana entre todos nosotros. Los conejos son tiernos, callados, apasionados, fértiles, rápidos, divertidos, amorosos y tranquilos. Son juguetones con los niños y también con los adultos. Pero hoy en Colombia ser conejo es estafar, robar, evadir. Volvamos a los conejos que saltan y corren, no a los que estafan. Movámonos, logremos un país sin corrupción. Entra a transparenciacolombia.org.co y únete contra la corrupción. A mí me gustan las cosas claras y el chocolate espeso. Por eso escucho Sobre la Mesa, un programa de la veeduría al Plan Estratégico de la Comuna 6 y con el apoyo de Zona Radio 88.4 de la FM. Regresamos, estamos en Sobre la Mesa, un programa de la Veeduría Ciudadana al Plan Estratégico de la Comuna 6, la estrategia de comunicaciones de la Veeduría Ciudadana al Plan Estratégico de la Comuna 6, que cuenta pues con su fanpage, cuenta con su blog, con su página también de YouTube, su Twitter, ahí en la pantalla lo pudieron estar viendo para que por ahí también se comuniquen con nosotros. Y además pues el programa Sobre la Mesa, que lo emitimos los miércoles a partir de las 3 de la tarde en la emisora Zona Radio 88.4 y los sábados regularmente lo hemos en estos últimos momentos, últimos días o estas últimas emisiones las hemos hecho desde la Casa de la Cultura del barrio Pedregal, los sábados a partir de las 2 de la tarde, un poco más largo y recogiendo lo que pasa en la semana. Bueno, antes de regresar al tema, permítame, yo saludo por aquí, Lorenzo Jaramillo nos dice: señores, saludos para todos, se les extraña, nosotros también te extrañamos mucho. Véngase y se da una pasadita por aquí y antes participa en el programa, ¿cierto? Juan Carlos López también, muchas gracias Juan Carlos por estar ahí en sintonía. Estrados Comunales nos dice que saludos desde la Comuna 5, reportando sintonía, muchas gracias a Estrados Comunales. También, bueno, esos son, enseguida leemos otros que hay por acá. A todos ellos muchas gracias por estarnos escuchando. Dejamos pues ahí en la lectura el artículo 40 de la Constitución Política, que habla sobre la participación ciudadana. Sí, retomando un poco lo que veníamos hablando, la participación ciudadana, aquí queda un asunto que me parece de lo que se leyó de ese artículo, para documentar un poco qué tanto los ciudadanos nos tenemos que empoderar de lo que es la verdadera participación ciudadana y que no depende tanto del gobierno nacional, ni del gobierno municipal, ni departamental, sino también de nosotros los ciudadanos. Cuando dice que yo me puedo postular a cargos, ¿no es cierto? Pero yo cuando me postulo a un cargo, yo tengo que primero hacer el ejercicio de leer la Constitución, de leer la norma, de leer como mínimo cuáles son las funciones que a mí me van a tocar en ese cargo, desempeñar en ese cargo, que también es de representación pública, ¿no es cierto? Cuando yo me hago elegir. Por lo regular pasa, por ejemplo, aquí en la Comuna 6 que este periodo tuvimos 7 ediles que se hicieron elegir, pero digamos que de 7, si mucho 2 conocían cuáles eran sus funciones y la legislación que los enmarca. Y mire, una cosa simple: tener iniciativas en las corporaciones públicas. Eso lo podemos hacer nosotros como ciudadanos. Como ciudadanos podemos proponerle al Consejo de Medellín o a la Junta Administradora Local de la ciudad o a nivel nacional, proponerles leyes, proyectos de ley, proyectos de acuerdo, proyectos de resolución, proyectos de ordenanza. Lo podemos hacer, pero como no sabemos o no queremos o no nos interesa, entonces pues tenemos que lograr
que lleguemos a ese grado de conciencia, porque cuando nosotros hablamos de conciencia, no estamos hablando simplemente de que seamos conscientes para ir a presupuesto participativo. Hay infinidad de formas para participar. Cuando se habla de Yo no conciencia, tengo de que- conocimiento también. Yo no tengo que hacerme elegir al Consejo de Medellín o a ser alcalde de Medellín para poder participar. Haciendo veeduría al proyecto del pavimento que le están haciendo, el cuadrito de pavimento que le están haciendo a su cuadra, usted puede hacer participación ciudadana. Entonces, es claro, tengo que aprender, tengo que leer la Constitución, tengo que leer las normas para poder hacer una participación eficiente y eficaz, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, por eso es que es tan importante, Jorge y compañeros y la audiencia, es tan importante tener en cuenta que es un proceso largo, debido a que son muchos los factores y muchas las variables que hay que empezar a integrar, a fortalecer, que hay que empezar a constituir en todo lo que se llama la participación ciudadana. Es que si nosotros decimos que en una de esas formas de participación ciudadana, que es la elección de nuestros representantes, no alcanza, yo creo que no alcanza un 50%, bueno, en las elecciones de presidente fue como el 50%, sí fue el 50%. De los habitantes del país que participaron en la elección. No. Bueno, entonces, mire, ya ahí estamos cojeando, ya ahí estamos diciendo, ¿cómo así? Si eso es lo que hemos participado siempre, que es la elección de los representantes antes de 1886. O sea, hemos participado en la elección del presidente, en la elección de... Senadores, porque representantes. también los gobernadores y los alcaldes hace poquito que los estamos eligiendo. Antes los elegía el presidente de la República. Y los concejales, el alcalde. Exacto, pero no, los concejales... O era el Los alcalde, el gobernadores presidente elegían era, alcaldes. el presidente era que elegía a los alcaldes a dedo. No. alcaldes y gobernadores, Ajá, sí. sí. No, pero el presidente nombraba gobernador y los gobernadores nombraban los alcaldes. sí, señor. Ah, bueno. Así Entonces, en ese sentido, mire que ya dimos un paso, pero sin embargo, todavía al ciudadano, usted le dice a un ciudadano, ve, vas a votar, y yo que voy a votar por todos los ladrones. Es que mire una cosa. Pero entonces, si yo dejo a los mismos ladrones ahí, ¿cuándo los voy a cambiar? ¿Por qué no busco otros? ¿Por qué no me presento? ¿Por qué no hago otras cosas? ¿No es Pero cierto? mire una cosa, como llevamos el proceso de lento, muchachos. Ahorita estábamos hablando del artículo 40 de la Constitución Política, que habla de participación ciudadana. Artículo 40 de la Constitución del 91, y solo hasta el 2015 se Exacto, reglamenta se ese regla. artículo con la ley 1757. No, pero Ya había otra anterior, ¿cierto? Claro, Era claro. la 134, creo. Sí, claro. La ley Lo que pasa 134. lo que pasa, Jorge, es que mire, las mismas dinámicas sociales, yo digo que lo que se dio en presupuesto participativo aquí en la ciudad de Medellín, obligó a que se revisara la ley de participación ciudadana y se creara la ley estatutaria de participación ciudadana, que la pone en un grado constitucional. Entonces, el asunto es ese, el asunto es que es una dinámica que por supuesto nos va a mostrar errores y que tenemos que ir cambiando y mejorando, pero la participación ciudadana no se da de golpe, eso es como un llamado, claro, tenemos que seguir reclamando más participación, tenemos Claro, que seguir reclamando que el gobierno tenga más acciones para fomentar la participación ciudadana, claro que sí. Los que indicadores nos dicen que estamos mal. que los alcaldes, por ejemplo, y los concejales y los ediles no sean tan parcos a la hora de mirar la corrupción, a mirar esos fenómenos que entorpecen la participación ciudadana, claro, eso lo tenemos que seguir reclamando. Permítame, para seguir con la participación ciudadana, Claro, aquí claro que en sí. el programa, dice Claudia Flores, son pocas las que permiten la participación. En estos momentos, algunos líderes se aprovechan de la ejecución de proyectos para hacer política con recursos públicos. Mire, eso es, y luego dicen, que no se escucha bien. Pero ya se creo que solucionó. Ya debe estar escuchando bien, porque ya le dijimos a Camilo que le pusiera un poquito más de volumen al aire. Listo. Entonces, mire, esto que dice Claudia, claro, ante el desconocimiento en un inicio y luego la apatía en otra parte de los ciudadanos,
en cuanto a la participación ciudadana, pues claro, hay vivos que aprovechan y pasa lo que está pasando en la Comuna 6 de Medellín y yo creo que en varias comunas, y es que esa norma, ese instrumento o esa política pública de presupuesto participativo que es el sistema municipal de planeación, que incluye al sistema local, o sea, planeación local y presupuesto participativo, ante la apatía y la no participación de la gran mayoría de los ciudadanos, pues hay unos vivos que se aprovechan y lo que hacen es sacar provecho de eso, discúlpeme que lo repita, sacar provecho de ello para su lucro personal. ¿Cómo se transforma eso? ¿Cómo cambia eso con más gente participando? Pero para que contextualicemos más y vamos madurando más el tema, en específico de la participación ciudadana, don Oscar nos va a leer sobre la ley 1757, que es de 2015, que es precisamente sobre eso, la ley, el motivo por el cual y el objetivo de la misma. Sí, este es el anexo 3. Dice, la ley 1757 del 2015, por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática. Artículo 1. Objeto. El objeto de la presente ley es promover, proteger y garantizar modalidades de derecho a participar en la vida política, administrativa, económica, social y cultural y asimismo a controlar el poder político. La presente ley regula la iniciativa popular y normativa ante las corporaciones públicas, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, el plebiscito, el cabildo abierto, y establece las normas fundamentales para las que se regirá la participación democrática de las organizaciones civiles. La regulación de estos mecanismos no impedirá el desarrollo de otras formas de participación democrática en la vida política, económica, social y cultural, ni el ejercicio de otros derechos políticos no mencionados en esta ley. El artículo 2 dice, la política pública de participación democrática, todo plan de desarrollo debe incluir medidas específicas orientadas a promover la participación de todas las personas en las decisiones que los afectan y el apoyo a las diferentes formas de organización de la sociedad. De igual manera, los planes de gestión de las instituciones públicas harán explícita la forma como se facilitará y promoverá la participación de las personas en los asuntos de su competencia. Las discusiones que se realicen para la formulación de las políticas públicas de participación democrática deberán realizarse en escenarios presenciales o a través de medios electrónicos, cuando sea posible, utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones. O sea, que es la sociedad la que tiene que asumir su derecho de participación. Porque cuando se encierran en una salona a tomar las decisiones y no permiten que nadie participe, sino los conciliábulos, entonces la gente queda por fuera. Y la gente no le gusta, porque la gente sale criticando eso, pero no sabe que tiene un derecho constitucional para impedir eso. Y precisamente... si precisamente esta ley de 1757, antes de ella estaba la ley 134 del 94, que también es por la cual se dictaban normas y sobre mecanismos de participación ciudadana. Pero mire ese artículo 2 de la política de participación democrática, todo lo que tiene, todo lo compleja que es, y donde uno se ponga a bajar esto, por ejemplo, aquí habla de todo plan de desarrollo. Es que nosotros podríamos decir que es que este Estado social de derecho nos entrega el poder al pueblo, pero no hemos sabido administrarlo. Y si tomamos, por ejemplo, Víctor, como acá en la Comuna 6, ejercicios, y ahorita hablábamos sobre las elecciones presidenciales, aquí podemos tomarlo en lo micro. Hace unos pocos días se dio las elecciones de priorización de proyectos, ¿sí? Infortunadamente, aunque estamos en una era de las tecnologías,
no ha podido salir los resultados en la página la página oficial de la alcaldía de Medellín. Entonces tomamos por el ejemplo del 2018. En la ciudad de Medellín, en este ejercicio, la ciudad de Medellín ya está hablando de alrededor de 3 millones de habitantes. ¿Sí? En el 2018 votaron en este ejercicio de priorización de proyectos de presupuesto participativo, participaron 74.137 personas. Nosotros decimos así una cuenta alegre que de pronto dentro de esos 3 millones haya 2.500.000 aptos para la votación de estos ejercicios. Recordemos que para este ejercicio en particular se puede votar desde los 14 años. Si nosotros tomamos como referente 2.5 millones, entonces vamos a decir que el total que participó en este ejercicio democrático es el 2.9 de la población de Medellín. Que no significa una representación real. Pero venga, antes de hacer un análisis de esos datos estadísticos, muchas gracias a Estrados Comunales nos dice, ok, ya se normalizó el sonido que había tenido una baja, ya se normalizó para que ellos puedan seguir participando en esta reflexión. No, ahí volvemos al asunto y es, sí, claro, presupuesto participativo es una política pública que facilita o que está promoviendo la participación ciudadana en el tema de la planeación del desarrollo y la priorización de recursos públicos, ¿no es cierto? Ese es uno de los escenarios en los que los ciudadanos pueden participar. Pero, y claro, y si miramos también las elecciones, también nos va a dar unos porcentajes muy bajos, y si miramos otros escenarios, pero yo creo que aquí todavía, aunque la alcaldía de Medellín presentó hace poquito el índice, una estrategia para medir la participación ciudadana en la ciudad, desafortunadamente la Secretaría de Participación Ciudadana y la misma alcaldía casi que fundamenta, además porque esa es su tarea, su misión es fomentar la participación ciudadana, casi que basó su tarea en el tema de presupuesto participativo. Ese índice de participación ciudadana yo pues estuve revisando y tiene varios elementos que revisa, que mide, no solo pues el tema de presupuesto participativo. Ese es un elemento muy importante hoy en la ciudad de Medellín, además porque hay que considerarlo en su medida como en su actuar o en su acción, en posibilidad de accionar de los ciudadanos, como una forma de enseñarle a los ciudadanos a participar, ¿no es cierto? Como en este momento, como un asunto pedagógico. Que todos podemos decir, por ejemplo, no se está planeando el desarrollo en la Comuna 6, al menos no se está planeando, la priorización la tienen cooptada y capturada unos contratistas, hay mucha corrupción ahí, que ya lo hemos dicho suficientemente, o no suficientemente, lo hemos dicho muchas veces, porque el suficiente hay que seguirlo haciendo. Claro. También tenemos que poner la mirada en otras cosas, por ejemplo, decir, los ciudadanos qué tanto están participando, ese porcentaje también hay que sacarlo. ¿Cuál? El que nos atañe a nosotros. ¿Cuántos ciudadanos están haciendo control social en la ciudad de Medellín? No, es que eso es mínimo. Y ese es un elemento muy importante que los ciudadanos empiecen a hacer esa otra forma de participación ciudadana que es el control social. Además porque discúlpame, termino esta idea, porque esa mínima participación hoy gran parte o sucede en gran medida porque nos estigmatizan. Quien hace control social es quien le pone el palo a la rueda. Quien hace control social es que hay que sacarlo, hay que excluirlo. Él es el que tira las piedras, ¿no es cierto? Entonces, cuando los líderes sociales, empezando por ahí, los líderes sociales y comunitarios, la misma administración municipal caiga en cuenta que el control social es un elemento fundamental de la participación ciudadana, creo que vamos a transformar mucho, porque aún no se hacen los esfuerzos suficientes para decir, venga, vamos a fortalecer el control social, no. Y no solamente el control social, Víctor, y yo respeto mucho lo que vos decís, y está bien, y yo comprendo que sea un proceso, obviamente, pero es que uno, y en lo personal,
a mí lo de proceso a mí me sabe como a cacho, porque uno dice, pero entonces ¿hasta cuándo va a durar un proceso? Porque pongamos por ejemplo acá, estamos hablando de participación, la primera ley fue en 1994, que ahorita la vimos, la 134, y todavía estamos flaqueando en participación. Está lo de la ley de la planeación del desarrollo territorial, que uno dice, aquí en la Comuna 6 estamos hablando de desarrollo territorial desde el 92, ya 27 años, pero cuando uno mira, entonces uno dice, yo digo, y me disculpan, pero yo digo, pero entonces ¿hasta cuándo va a durar el proceso? Porque es que hay mucho oportunista detrás de ese concepto de proceso. Y ya vemos acá, por ejemplo, en la Comuna 6, las grandes debilidades que tiene nuestro plan de desarrollo, que no es solamente de acá, eso ocurre en todos los 21 territorios que tiene Medellín. Entonces uno dice, ¿hasta cuándo entonces lo de participación ciudadana? Tenemos unas grandes herramientas para poder participar con la ciudadanía. Esperemos que en esta cuarta revolución puedan poner algo en marcha, pero estamos muy biches. Dale. Mire aquí el anexo 4 que dice qué hacer para mejorar la participación ciudadana. Y dice artículo 20, se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial y la de fundar medios masivos de comunicación. Permítame que por aquí dice Lorenzo Jaramillo, dice asuntos de carácter obligatorio para el crecimiento del país. Ese tema de la participación, me imagino, y de la democracia. Y también un saludo muy especial a don Freddy Alfonso Usaquén León, que se conectó ya por ahí también para esta emisión. Mire, claro que siempre va a ser necesario que se sigan haciendo estrategias, pero yo vuelvo y repito, no debe ser solamente el gobierno. Claro. ¿Cuántas organizaciones sociales en la Comuna 6 se dedican a la participación ciudadana? Es que imagínese, Víctor. O a fomentar la participación ciudadana. Yo me disculpa que me le robe la palabra así tan abruptamente. Estamos hablando de la Comuna 6, donde se estaba hablando el año pasado de 216 organizaciones sociales, más 23 organizaciones comunitarias. Ojo pues la cantidad de organizaciones y nos dices que somos fuertes en organización social. Sí. Ojo, organización social que hay que ponerlo entrecomillado. Para que en el 2018 hubiese una participación del 3.5 en este tipo de ejercicio de presupuesto participativo. Uno dice, pero por favor, entonces, y ojo, estamos hablando solamente de la Comuna 6. Solamente en el ejercicio para priorizar proyectos de presupuesto participativo, 3.5%. Y el gran capital que se ha invertido entrecomillado, en movilización para el desarrollo de la comuna. Sí, pero no podemos, permítame un momentico, yo saludo a Juan Esteban Rampira, buenas tardes Juan Esteban, nos dice que buenas tardes. Si se acabó de conectar Juan Esteban, buenas tardes. Nos llegó tarde hoy Juan Esteban, ¿cierto? Sí, lo cogió la tarde. No, vea, compañeros, yo, por ejemplo, supongamos la corporación X en la Comuna 6, que tenga, voy a dar un ejemplo que me gusta mucho, Casa de la Cultura del Barrio Santander. Hace un encuentro que se llama Las Tardes del Abuelo, ¿cómo es? Algo así. Sí. Y ahí llegan, yo no sé, 30, 40, 50 abuelos. Eso se le creció a un pacho. Eso no se mide, eso no lo mide. Entonces nosotros no podemos hablar simplemente de que porque en presupuesto participativo, que es una tristeza, es muy triste, que la gente hoy no conozca esa política pública y no participe masivamente en ella. Pero si nosotros pudiéramos de alguna manera, tuviéramos un sistema de información en la Comuna 6 que midiera cada una de las organizaciones que se vincularan a ese sistema y dijeran, vea, aquí existió tanta, en la Junta de Acción Comunal donde nosotros tenemos la sede que es en Zona 30, en Zona 30 tienen talleres, tienen actividades y allá llega gente a participar. Si pudiéramos medir todas las juntas de acción comunal, en qué periodos de tiempo tienen participación, cuándo es más alta, cuándo es más baja. ¿Y qué tipo de participación hay? ¿Qué tipo de participación? Porque es que también hay que decir que
la participación muchas veces no es planeando tampoco. La participación puede ser yo recibiendo capacitación, yo recibiendo. Lo que quiero decir es que, y eso es un llamado de atención para que es necesario que hayan más formas, más procesos de formación en participación ciudadana por fuera del gobierno municipal, que sea de los ciudadanos formando ciudadanos. Por ejemplo, lo que nosotros tenemos, y qué pena decirlo, pero lo estamos haciendo, que con los jóvenes de servicio social, no todo el tiempo que prestan de servicio social lo dedican a hacer esas actividades que la veeduría necesita, sino que tienen unos periodos de tiempo en los cuales nos sentamos a conversar sobre planeación del desarrollo, participación ciudadana, recursos públicos, control social, todos esos temas que nosotros, eso son formas de participación ciudadana. Entonces, de pronto nos falta más ese tipo de formas, sí. De pronto nos falta otros, digamos, visibilizar otros procesos de participación que se dan en la comuna, que nosotros, por ejemplo, encontramos a Saetas, la Fundación Saetas. Y ellos están haciendo, y esos no son medidos por nadie, pero ellos tienen su trabajo y tienen procesos de participación. Todo esto quiere decir, no quiero con esto decir que debe quitar la responsabilidad al gobierno municipal. Ellos deberían estar haciendo más formas de cómo medir, de cómo acompañar, de cómo, por fuera de presupuesto participativo, porque eso sí creo yo. Yo creo que la Secretaría de Participación Ciudadana está concentrando el 95% o más de sus esfuerzos a presupuesto participativo, porque es el trompo de mostrar. Pero no, la Secretaría de Participación Ciudadana se debería abrir a más escenarios, a más cosas. Claro que yo entiendo, por ejemplo, que la Secretaría de Cultura en el cumplimiento de su misión también fomenta la participación. Y el INDER en su cumplimiento de su misión también fomenta la participación. Por ejemplo, la gente que está participando de deportes, yendo a los aeróbicos, yendo a... Ellos están participando también. Pero por eso hay que tenerlo muy en cuenta, es el tipo de participación y para qué están participando, que eso también hay que caracterizar. Y de pronto hay que ponerle ingredientes, digamos, por ejemplo, si yo siento flojo que los ciudadanos no participan en la planeación del desarrollo, ¿cómo a esas personas que van a los aeróbicos, de pronto yo les voy metiendo otro elemento para que participen en la planeación del desarrollo y en la priorización de los recursos? Lo que vos decías, no todo lo va a solucionar la tecnología, aunque vamos a ir solucionando muchos problemas ahí. Pero, por ejemplo, ¿por qué no en los aeróbicos un momento de decir, bueno, señores, a ustedes, pero sin guiarlos, pues, sin decirles es que venga, metan la plata para esto, ¿no? Sino, venga, ¿ustedes qué opinan de cómo está en la comuna el tema de medio ambiente? Encuestas, corticas, bueno, cosas así. Lo cierto del caso es que ahí está la participación, necesita la administración municipal, y ahora que se está, no sé si ya se aprobó, pues al menos los preámbulos, lo que se venía haciendo en el tema de construir una política pública de participación ciudadana. Todavía están recogiendo insumos para eso, y yo creo que ya la participación está poniendo de las pilas con esa socialización. Entonces no sé si ya eso significa que si ahí hay buenos elementos, porque la participación ciudadana también, como la planeación del desarrollo, la están tratando de que no sea solo en la ciudad de Medellín, sino que hayan también consejos comunales de planeación, de participación ciudadana, como para que se fomente, aunque el Consejo Comunal de Planeación también tiene esa función, fomentar, la JAL tiene esa función, las juntas de acción comunal tienen esa función. Entonces, de pronto es seguir haciendo este tipo de reflexiones para también ir motivando que la participación ciudadana en varios temas, no solo en la planeación del desarrollo. Hoy estábamos hablando más del tema de constitución, pero bueno, se nos queda otra vez el tiempo corto. Este es un tema muy amplio. Mucho y muy, muy importante para la sociedad, que debemos ser más participativos y más conscientes del compromiso social, de que tengo derecho
y el derecho me lo respalda la Constitución. Hay como para ir cerrando también es que entonces, ¿qué hacer para mejorar la participación ciudadana? Indispensable mejorar, y lo decías ahorita, Víctor, desde la educación básica, primaria, yo creo que es importante, desde la educación pública y lo que se puede hacer por fuera de la institucionalidad. Pero es importante que desde la primaria, haciendo alusión a ese artículo 41, empecemos a fomentar la participación ciudadana, la constitución política y el civismo. Importantísimo. Y otro caso que es muy importante para ir fomentando, ir ampliando la participación ciudadana, es el cumplimiento de la ley 1712, que habla sobre la transparencia y el acceso a la información. Es importantísimo empezar a cumplir esta ley, porque a partir de ello, desde que las instituciones se vayan concentrando y vayan dando ideas, usando los medios de comunicación alternativos, las redes sociales, para dar a conocer todos sus procesos, las juntas administradoras locales que den a conocer sus actas, informando a la comunidad constantemente, es importantísimo. Antes de irnos, una invitación muy especial. Para el viernes 18 de octubre a las 2 de la tarde, en el Palacio de la Cultura Rafael Uribe se va a hacer la presentación, la veeduría de Medellín va a presentar el balance de gobierno de Federico Gutiérrez. Allá los esperan con mucho gusto, y a nosotros también vamos a estar. Permíteme, Jorge, yo hago una puntualización, que la educación es una cosa y tiene un lineamiento y tiene una línea de acción, pero yo digo es la formación del individuo desde el hogar, empezar desde el hogar a darle una formación social, que sea consciente que es un ciudadano, que es una persona participativa de un hogar, que es miembro de un grupo de personas que están actuando en beneficio de todos. Pero sus formadores también tienen que ser educados. Por eso, desde luego, hay que formar las familias. Lastimosamente acabaron con las asociaciones de padres de familia, pero ahí es un punto vital para formar padres y madres de familia. Esa fue la despedida de ustedes, ¿no es cierto? Sí. Sí, Bueno, hasta luego, entonces pásenla bien, gracias. Entonces que tengan un resto de tarde muy feliz. Están escuchando Sobre la Mesa, un programa de la Veeduría del Plan Estratégico de la Comuna 6, construyendo cultura política, con el apoyo de Zona Radio 88.4 de la FM.